si está escrito, hay varios aspectos o ejemplos que yo voy externando a lo largo de la clase y eso me permite escribir o anotar sobre papel. Aunque usted también me puede decir, yo también puedo anotar lo informático, ¿ah? Ir haciendo hasta mi mapa conceptual a la par. Pero en fin, lo importante es tener el material. Por lo visto usted no imprime nada. Política, cero papel. Bien imprimo, pero esto no lo he impreso. Ah, las demás presentaciones sí las tienen. O no le sirven de Eh, nada. las primeras dos sí las tengo impresas, de ahí las otras no. O le son de utilidad. Bien, bien, son un gran apoyo, Lick. ¿Ya lo encontró? Sí, Bueno, repito, hoy la clase 13 de octubre de 2023 vamos a trabajar las ejecuciones especiales. En la sesión anterior trabajamos en la vía premio lo relativo a la ejecución de sentencias y hoy vamos a desarrollar las ejecuciones especiales, no necesariamente en un juicio ejecutivo en la vía premio. Desde este momento ya los invito a que piensen que es un procedimiento diferente al juicio ejecutivo en la vía premio. Sí, es un juicio ejecutivo, por supuesto, pero con las características y matices que vamos a explicar en cada presentación. Comencemos por el título, Doris. ¿Qué le hicieron un comentario ahorita que usted es la anfitriona? No, no le han hecho ni un comentario a sus compañeros. no, Ah, va, entonces le vamos yo a poner la dije. anfitriona docente. Como título, Ejecuciones especiales. Va. Vamos a hacer un ejercicio. Va a leer la siguiente. Dice el número de la diapositiva que va a leer, la lee y yo la explico. ¿Con qué objetivo vamos a señalar el número? Para que todos sus compañeros lleven el hilo conductor, lleven la secuencia a la diapositiva y tengan a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien, vamos pues, despacio. Diapositiva número 2. Primer inciso. Este tipo de ejecuciones procede cuando se tiene por objeto una pretensión dirigida a obtener del tribunal una entrega, pero no de dinero, sino de distinta, ¿Qué de cosa naturaleza es? distinta. ¿Perdón? Sí, nos confundió un poquito su lectura. Pues no, yo no le capté el mensaje porque lo cortó, lo partió, hizo la palabra ininteligible la comprensión. Yo en lo particular no entendí la lectura, Perdón, le entonces puse cortaba nerviosa. las oraciones, las dividió, las cortó. Entonces, vamos de nuevo. Este tipo de ejecuciones procede cuando se tiene por objeto una pretensión dirigida a obtener del tribunal una entrega, pero no de dinero, sino de cosa distinta. Bueno, cuando trabajamos la última sesión de clase, enfatizamos en ejecución de sentencias que el numeral 1 del artículo 294 se refiere a títulos ejecutivos y el título ejecutivo tiene que tener esos presupuestos, esos requisitos de ser una cantidad líquida exigible y de saldo vencido. Entonces, una ejecución de una sentencia es una dación, una obligación, por supuesto, generalmente vinculada al dinero. También pusimos el ejemplo en un juicio ordinario de acción reivindicatoria que podía radicar la obligación de hacer entrega de un bien. Hicimos la clasificación del procedimiento para bienes muebles y para bienes inmuebles. Aquí es diferente. Aquí estamos diferentes. Dice una pretensión del actor que no consista en el pago de una obligación en dinero. Entonces, primer aspecto, una ejecución especial, básicamente ustedes tienen que pensar en una trilogía. ¿Y cuál es la trilogía? Una obligación de dar, puede ser una obligación de hacer y no hacer. Eso lo explicamos en Derecho Civil 3 de obligaciones. Una obligación es un vínculo jurídico que une a un acreedor y deudor y consiste en una conducta de dar, hacer y no hacer.
Y aquí, obligación especial es esa trilogía. Por eso dijo Doris, no entreguen dinero, una cosa distinta. ¿Cuál es la cosa distinta? Una obligación, dar, hacer o no hacer. Sigamos, sigamos, Doris. Ejemplo, obligación de ¿Es la dar misma presentación o es otra presentación? es la diapositiva número 2, Ah, inciso. entonces comencemos con el número de la diapositiva. Sigamos. Ejemplo, obligaciones de dar o entregar una cosa. No se está Diaposi- presionando ahí la garganta y la voz con eso. Siento yo que se está ahorcando, no necesita libertad para respirar y al respirar mejor pronuncia uno de una forma más elocuente. Pero si me hago así, yo voy a probar si puedo hablar Alíquese. así. Ah, no, sí me cuesta, sí me cuesta. Usted misma se está torturando. Entonces, la caja torácica ampliémosla, nos relajamos y hablamos mejor. Pero si me pongo así, Doris, yo creo que no me sale igual. Ya hice reír a sus compañeros. Solita me estaba ahorcando. Sí, y en una audiencia usted misma se está generando más limitación. Esa es pura ansiedad, pero hasta olvidé lo que usted leyó. Ejemplo, volvámonos a leer. Ejemplo, obligación de dar o entregar una cosa. Bueno, en la línea de lo que venimos explicando, las obligaciones especiales, el ejemplo, las categorías, el tipo de obligaciones que se va a ejecutar, se refieren a una obligación de dar, hacer o no hacer. Voy a poner ejemplos para que entendamos. ¿Qué es una obligación de dar? Puede ser la entrega de un bien, una obligación de no hacer, abstenerse, o algo que hice mal en un contrato de obra, destruirlo. Y hacer, por ejemplo, es un contrato de obra, una obligación que implica una obligación de actividad, una obligación de resultados. Sigamos. Diapositiva número 3. Como título, proceso de ejecución especial. De esta manera, en el proceso de ejecución se persigue una dación, pero no una dación en dinero, sino de cosa diferente. Esto es una cosa específica que directamente reclama el titular de la pretensión. Bueno, gracias por participar, Doris. Le vamos a dar ahora la participación a René Tolentino. René Tolentino nos va a explicar esta diapositiva que leyó Doris. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Bienvenido. Bueno, de lo que pude entender o de lo que estoy entendiendo, la dación de un objeto es la pretensión del demandante. ¿Correcto? Mm. La pretensión del demandante es la No devolución de veo un su objeto. cámara, René. Yo sí, doctor, la Bueno, tengo. Ajá. es que como está como administradora Doris. No, sí. Todavía están entrando, Magalí. Entonces voy a dar un minuto más. Sí, porque habían Hay 40, algo, son 38 en línea. ¿Cuántos habían antes, Magalí? Bueno, a mí me parecen 38, pero mira, porque como es el anfitrión. Recording in progress. Muy bien. Bueno, si no está, Magalí nos puede ayudar. Vamos a repetir la lectura de esa presentación para recordar de lo que estamos hablando. ¿Qué número nos toca, Magalí? Su micrófono, Espérame, ahí está. yo me Ya. perdí, me perdí en cuál iba compañera, no sé si ya se salió. Era la número Diapositiva 3. número 3. A la 3. Requisitos de la ejecución, elementos de subjetivos. No, era la anterior. Ok. La anterior.
Bueno, el proceso de ejecución especial. De esta manera, en el proceso de ejecución, se persigue una dación, pero no una dación en dinero, sino una cosa diferente. Esto es una cosa específica que directamente reclama el titular de la pretensión. Bueno, voy a reiterar lo que explicábamos. Esta obligación, la pretensión en las ejecuciones especiales de dar implica a que se refiere una obligación de dación, pero no entrega de dinero, una cosa distinta que implica una obligación de dar. Pero ya vimos a que René ya cobró la vida nuevamente, afortunadamente. Pero René, no se preocupe, porque Doris nos sacó a todos. Sí, Así pues, que, no fue a usted específicamente, fue a todos, pero ya estamos reviviendo y estamos resurgiendo de los bloqueos cibernéticos ahora. Entonces, le amo la palabra, gracias, doctor. Pues yo tenía entendido que está en el título 3, ejecuciones especiales, comprendido ¿correcto? en los artículos 336, 337 y 338. Muy bien. También la ejecución de la obligación de dar escritura. Sí, pero eso vamos a verlo más adelante. Lo importante es lo que usted señaló, que es esa dación, esa entrega de un bien que no sea dinero. A esa es la parte más relevante que nosotros vamos a referir. Y lo que dijo René es importante. Las ejecuciones especiales se encuentran reguladas del artículo 336 al 339. René, ¿me puede decir cómo le va a dedicar usted toda una clase a 4 artículos? Pero es la importancia que encierra ese margen de obligaciones de dar, hacer y no hacer. El 336 se refiere a la ejecución de obligaciones de dar, el 337 de hacer, el 338 de escriturar y el 339 a la ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Pero en las diapositivas ustedes pueden observar también normas sustantivas donde se refieren a obligaciones de hacer, no hacer o de dar, porque el derecho civil sustantivo en este caso va estrechamente vinculado a la norma adjetiva civil. Ya que estamos explicando la ejecución de obligaciones de dar, nos hace favor, René, de leer el 336. Con mucho gusto, doctor. Artículo 336, ejecución de obligación de dar. Cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada en especie, si hecho el requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Solo una aclaración, si hablamos de secuestro, hablamos de un bien mueble que no sea dinero. Sigamos, por favor. Si la cosa ya no existe o no se pudiere secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir las pruebas que juzguen convenientes por el procedimiento de los incidentes. Gracias. No se desconecte, René. Fortaleciendo la lectura que hizo René del 336, tenemos que vincularlo a las obligaciones de dar que consisten en la entrega de alguna cosa determinada, la lectura de los artículos 1319 al 1322 del Código Civil. Y lo que mencionó a los incidentes, el trámite René, eso ya lo he explicado en muchas sesiones de clase, pero lo vuelvo a reiterar. Ese procedimiento está regulado de los artículos 138 al 140 de la ley del organismo judicial. Sigamos con la presentación, René, con la siguiente diapositiva o slide. Ok, doctor, permítame un segundo.
No me acuerdo qué número toca. Si Doctor, usted Es nos la ilustra, por favor. foto. ¿Qué doctor, manda? mientras el compañero René nos da un tiempecito, ¿sería usted tan amable de poder repetir Los los artículos del artículos. Código Civil, Bueno, por favor? sí son importantes, voy a repetirlos en este momento. Estamos estudiando la ejecución de obligaciones de dar. En la norma adjetiva civil, Walter, está en el artículo 336. Es lo que venimos a explicar, la entrega, dación de un bien que no sea dinero. Y se va a tramitar cuando hay valores prefijados por el trámite de los incidentes. Pero el artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil necesariamente, obligatoriamente, tenemos que vincular su estudio y lectura con el Código Civil, los artículos 1319 a 1322. Y los incidentes ya lo he explicado en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a repetir, el trámite de los incidentes se encuentra del artículo 138 al 140 de la ley del organismo judicial. ¿Estamos, Walter? Licenciado, muchísimas gracias. Dale, René. Muy bien. Cualquier duda o comentario, interfiere en el momento que ustedes quieran. Gracias, licenciado. No necesariamente el final. Interrumpen cuantas veces, porque esto ayuda no a ustedes, el que pregunta, ayuda a todos. René, ¿qué diapositiva nos toca? Es la diapositiva número 4, requisitos de la ejecución, elementos subjetivos. Por favor. 1, ejecutante o acreedor. 2, ejecutado o deudor. ¿Cuál es el mensaje aquí? Que aquí tenemos que utilizar en este tipo de juicios ejecutivos esas denominaciones. ¿Cómo se llama el deudor? ¿Cómo se llama el acreedor? En el ámbito procesal, el juicio ejecutivo. Manejar con precisión esos términos que son los elementos subjetivos. Las partes. Por favor, René, la Gracias. siguiente. Ejecución ¿Qué transformativa. número es esa? Para que todos lleven la Número secuencia. 5. Número 5. Ejecución transformativa. Persigue que el juez haga algo distinto del dar. Por consiguiente, se aleja del concepto propio de dación y se acerca a otro que ha sido llamado de transformación. A eso obedece que esa pretensión, el juez al momento de resolver una ejecución especial, hay una ejecución transformativa a través de una conducta de dar. Por favor, la siguiente. En la misma diapositiva no se limita al acto aislado de una dación o entrega, sino que supone o puede suponer conducta más extensa, realmente transformadora. Transformadora que también se traduce en el cumplimiento de la obligación. Estamos ejecutando una obligación especial que al final, ¿qué es cumplir con esa obligación? Dar, hacer o no hacer. Por favor. Gracias. Siguiente diapositiva, número 6. La ejecución transformativa. A. Se refiere a las obligaciones de hacer y no hacer. B. El hacer puede ser una forma positiva o negativa. Y C. Hacer o deshacer forzoso a cargo del juez para satisfacer una pretensión. Aquí va a depender, normalmente esas obligaciones surgen, esa discusión, porque primero hubo una celebración de un contrato y en ese contrato se generó un incumplimiento y tenemos que establecer si el incumplimiento es una obligación de dar, hacer o no hacer en las características que señalamos. Ya explicamos en el 336 la ejecución de obligaciones de dar. En este momento con René vamos a explicar la ejecución de obligaciones de hacer. Para esto es importante que vayamos teniendo claro las diferencias entre obligación de dar, hacer y no hacer. Por favor, el artículo 337, ¿le podemos dar lectura? Con mucho gusto. Artículo 337. Ejecución de obligaciones de hacer. Si el título contiene obligación de hacer y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez, atendidas las circunstancias, señalará un término para que se cumpla la obligación. Si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos.
Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo anterior. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumpla la obligación de hacer por un tercero, si esto fuere susceptible de realizarse y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término correspondiente. Gracias, René. El artículo 337, que se refiere a la ejecución de obligaciones de hacer, tiene una estrecha relación con el Código Civil en los artículos 1319, 1323 a 1325 del Código Civil. Lo que leyó René se concreta lo siguiente: si el título reúne los requisitos de ese título ejecutivo, el juez lo va a calificar, pero como está inserto una obligación de hacer, ¿qué es lo que hace el juez? Fija un tiempo prudencial para que el demandado cumpla con esa prestación de hacer, que no es entrega de una deuda o el pago de un dinero. Va a fijar un plazo. Y si viene René me dice, y si el demandado no cumplió en ese plazo en cumplir con la obligación de hacer, ¿cuál va a ser la obligación de hacer? La que se pactaron en el contrato las partes. Y ese contrato forma parte de ese título ejecutivo, la obligación que pactaron. El juez le dice, cumpla el contrato de ley entre las partes, por consiguiente le fijo un plazo para que usted cumpla con la obligación de hacer. Y si René me pregunta si no cumple todo ese plazo, ¿qué es lo que procede? El juez va a embargar una medida precautoria de embargo que asciende a los posibles daños y perjuicios que se generó y lo va a fijar provisionalmente el juez, de tal manera que se va a proceder a poder optar por pedir al juez de una vez con una fijación provisional del monto de daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien que se cumple la obligación de hacer por un tercero, dos temas diferentes. Voy a pedir la fijación en caso de incumplimiento del término de obligación de hacer daños y perjuicios, o es un excluyente, bien se le va a solicitar por un tercero que cumpla con esa obligación de ser, si esto fuera susceptible de realizarse. ¿Qué significa si fuera susceptible de realizarse? Que esa obligación de hacer no sea intuito personal. ¿Qué es un ejemplo de un contrato intuito personal? Un contrato que se celebre en atención a las cualidades profesionales, personales y de experiencia de un profesional. Yo contraté a él, por ejemplo. Viene René, va a solicitar servicios profesionales con un cardiólogo que tiene estudios postdoctorales, que tiene 35 años de ejercicio profesional, ha sido recomendado por familiares, etcétera, etcétera. Llega a su clínica y lo va a contratar intuito personal porque él confía en sus cualidades personales y profesionales. Pero ¿qué sucede si él llega a la clínica y en lugar de estar el cardiólogo hay un practicante? Él no se va a someter porque no es un contrato genérico. Él contrató al cardiólogo porque es intuito personal, es un personal de confianza en función de sus características. Igual, si René va a contratar a un abogado para que lo auxilie en un proceso específico, según su especialización en la materia. A eso se refiere, que un tercero puede realizar la obligación si no fuera una obligación de naturaleza intuito personal. Si es intuito personal, no lo puede hacer un tercero. Lo hace él y si hay incumplimiento, una fijación provisional de los daños y perjuicios. ¿Qué provocó los daños y perjuicios? El incumplimiento de una obligación de hacer. Y el incumplimiento del contrato genera responsabilidad civil contractual. Y esta responsabilidad civil contractual se va a indemnizar mediante daños y perjuicios que van a ser establecidos por expertos en un trámite de incidentes. Sigamos, por favor, René. Diapositiva número 7, obligación de dar. El objeto específico de la pretensión y de la condena para esta clase de obligación y dentro del juicio ejecutivo es la entrega de cosa determinada. Lo que acaba de leer René es el 336.
la obligación de dar una cosa determinada, una cosa específica que no sea dinero. Por favor. Diapositiva número 8, obligación de dar, hacer o no hacer. El Muy artículo bien. 1319 del Código Civil establece: toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Perfecto. Por favor, sigamos. Diapositiva número 9, obligación de dar cosa determinada. El artículo 1320 del Código Civil dispone: la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y, pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El Por deudor. ejemplo, la cosa principal y accesorios, la entrega de la cosa, entonces dice René, según la norma del 1320, no solo es la entrega de la cosa principal, también de sus accesorios. Y si esa generara frutos, por ejemplo, hay frutos civiles y frutos naturales. Los civiles es el pago de una renta, naturales los frutos que pueda generar un cultivo, un sistema de agricultura, etcétera, frutos naturales. A eso se refiere la entrega, con los bienes accesorios y sus frutos. Por favor, René. Continuando, el deudor es responsable a sí mismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Muy bien. Diapositiva número 10, obligación de dar cosa cierta y determinada. El artículo 1321 del Código Civil señala: en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. Clarísimo, la cosa cierta y determinada, la elección a quién le corresponde al deudor, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil. Por favor. Diapositiva número 11, obligación de dar cosa cierta y determinada. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Se recuerda que el deudor aquí es el ejecutado, el acreedor es el ejecutante, entonces lo que está estableciendo la norma es el procedimiento de elección. Estamos estudiando Código Civil, no Código Procesal Civil Mercantil en estas últimas dos lecturas. Por favor, René. Diapositiva número 12, cuando en la obligación solo está designada la especie. Según el artículo 1322, en los casos a que se refiere el artículo anterior, el deudor no podrá, antes de la individualización de la cosa, eximirse de la entrega alegando la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. Practicada la elección, se aplicarán las reglas establecidas sobre obligaciones de dar cosa cierta o determinada. Puede hacerse en vía notarial o en jurisdicción voluntaria. Eso significa que cuando estudiamos la categoría de los bienes, hay un género y hay una especie. Si decimos, por ejemplo, una cosecha de café, pues es muy genérico, pertenece a esa especie, una categorización de decir, es diferente, el café pergamino generado en una zona geográfica determinada, eso hace cambiar la situación. Entonces, por eso es que se afirma que el bien tiene que ser cierto y determinado. Por favor. Diapositiva número 13. Consideración en cuanto a su trámite. Distinguir entre los títulos que permiten la apertura de la vía de apremio o bien los títulos que permiten el trámite del juicio ejecutivo. Se determina que el artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil establece los títulos que traigan aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible. ¿Cuál es la reflexión que leyó René? Que tenemos que tener precisión y mucha claridad en diferenciar los títulos ejecutivos que se van a tramitar en el juicio ejecutivo común y los juicios en la vía de apremio que se van a tramitar los títulos ejecutivos regulados en el artículo 294 del Código Procesal Civil Mercantil. Expresado de otra forma, no podemos confundir o mezclar
cada uno de esos títulos que corresponde a cada uno, porque el sistema adoptado es un números clausus, no es un números apertos. Entonces tenemos que tener claridad. ¿Cuáles son los títulos que se tramitan en el juicio ejecutivo en la vía apremio? ¿Y cuáles son los títulos ejecutivos en la vía común? Y la respuesta es categórica, clara y puntual en el Código Procesal Civil Mercantil. No podemos confundir. Esa es la recomendación esencial al momento de estudiar el título ejecutivo, porque si no tenemos claridad, el título ejecutivo no se va a tramitar, lo vamos a plantear de forma equivocada y se va a plantear una excepción. Por favor, René, sigamos. Diapositiva número 14. Características. A. Procede solamente en relación a bienes muebles. Una computadora, una bicicleta, una motocicleta, un vehículo. B. Muy bien. El título debe contener la obligación de entregar cosa determinada que no sea dinero. C. Se transmite la propiedad o posesión. Yo creo que esa diapositiva no genera ninguna duda, ¿verdad, René? No, está. Sigamos, por Para favor. los que tenían duda que era la que teníamos que entregar. Exactamente, ahí está hasta con ejemplos. Por favor. Diapositiva número 15. Procedimiento. A. Demanda. Debe cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. B. Requerimiento. Se requiere la entrega de la cosa por parte del ejecutado. C. Si no entrega la cosa, se ordena el secuestro judicial, diciendo el juez en sentencia si procede la entrega definitiva. Muy bien. René, una pregunta de análisis. Ese procedimiento que usted acaba de leer, que está en esa diapositiva, ¿a cuál de los dos juicios ejecutivos se refiere? El juicio ejecutivo común. Correcto, así es, porque ahí sí hay sentencia y en la vía de premio no hay sentencia. Es correcta su respuesta, pero pregunto, ¿a todos les quedó claro lo que explicó acertadamente René? Porque si lee el procedimiento, todo de nada va a servir que se aprendan el procedimiento si no van a saber cuál es la vía. Ese silencio lo va a interpretar de forma positiva. Quiere decir que si no hubo ninguna duda, todos entendieron lo que usted explicó. Sigamos, por favor. Positiva número 16. Si se tiene conocimiento que la cosa ya no existe, se puede pedir embargo de bienes que cubran el valor de los daños y perjuicios que podrá el juez estimar provisionalmente. ¿A qué tipo de obligación estamos hablando ahí, René? ¿A cuál de las De, tres? de la entrega, de dar. Dar, correcto. Y no lo dice la diapositiva. No lo dice, pero al momento que si nosotros entendemos ya que es obligación de dar, hacer o no hacer, la aplicamos. Ahí de dar, porque habla de la cosa inexistente. ¿Qué pasa si hay una cosa inexistente? Ahí está el procedimiento de solución. Por favor. Perdone, doctor, el estimo que el juez dé provisionalmente es previo a que se pueda evaluar por un profesional, ¿verdad? Sí, 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 sí. Por un experto, ¿verdad? Ok. Diapositiva número 17. Incidente. En caso que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez de daños y perjuicios. ¿Se va a tramitar dónde? En la vía incidental. Ya explicamos el trámite, ya explicamos los artículos de la ley del organismo judicial. Sigamos, por favor. Diapositiva número 18. Obligación de hacer. Consiste en constreñir al deudor a realizar un acto o prestar un servicio que el acreedor puede exigir, derivado de la relación obligatoria. Lo que acaba de explicar René es el artículo que comentamos anteriormente, la obligación de hacer regulada en el artículo 337 del Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Civil 1319, 1323 al 1325. Ya lo habíamos abordado anteriormente, las obligaciones de hacer. Por favor. Diapositiva número 19. Obligación de hacer. El artículo 1323 del Código Civil indica, en las obligaciones de hacer, el incumplimiento del obligado da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuera indiferente. Lo que expliqué anteriormente, se puede hacer
si fuera indiferente. Pero ¿cuándo no es indiferente? Cuando el contrato es intuito personal, cuando el contrato se celebró en función de sus calidades personales, cuando el contrato se elaboró en función de confianza. Si es indiferente, por supuesto, puede ser de esa forma, pero aquí hay que establecer esa característica del contrato de servicios profesionales. Por favor. Diapositiva número 20, obligación de hacer. El artículo 1324 del Código Civil proclama: si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un determinado prudencial para que cumpla Un la obligación. determinado tiempo, quizá hizo falta o término. Tal vez hizo falta la palabra. Sí, Sigamos. prudencial para que cumpla la obligación. Si no la cumple, será obligado a pagar daños y perjuicios. Es lo que expliqué anteriormente. Se fija plazo, incumple, pague daños y perjuicios. Por eso es que hay una obligación preconstituida, hay un título ejecutivo, donde ya no vamos a entrar a declarar un derecho, vamos a entrar a ejecutar una obligación previamente adquirida. Por favor. Diapositiva número 21, procedimiento. A. Demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. B. Requerimiento. Se requiere al ejecutado que cumpla con la ejecución del hecho debido en el plazo que el juez prudencialmente señale. C. Si no cumple con el hacer, el ejecutante puede pedir embargo sobre bienes que cubran los daños y perjuicios fijados por el juez prudencialmente. Pues esto ya lo habíamos explicado, así que podemos continuar. Diapositiva número 22, incidente. A. En caso que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez en concepto de daños y perjuicios, B. Puede pedir de una vez fijación provisional de daños y perjuicios compensatorios y embargo de bienes si la fecha de la ejecución ya hubiera transcurrido. C. Que se cumpla la obligación por parte de un tercero si fuere susceptible de realizarse dentro del plazo fijado por el juez. Muy bien, sigamos. Diapositiva número 23. Clases de actos objeto de obligación de hacer. Un hacer personalísimo. Si califica como intuitivo personae, ejemplo, una obra de arte, literaria, una pintura, regularmente esa conducta únicamente se puede sustituir por la indemnización de daños y perjuicios, por constituir una conducta infungible. Por ejemplo, una obra de arte Mona Lisa solo puede ser sustituido por daños y perjuicios. Nadie puede pintar una obra con las mismas características. Es única en su género. Por favor. Diapositiva número 24. Clases de actos objeto de obligaciones de hacer. Un hacer no personal. Se puede realizar por otra persona a costa del deudor. Ejemplo, una reparación, una construcción. Muy bien. Me hace favor de leer el 339 del Código Procesal Civil y Mercantil, desde su título. Ok. Artículo 339. Ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior. Si esto fuese posible, si no se cumpliere, se embargarán bienes por los daños y perjuicios, fijando provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 336. El ejecutante puede optar por pedir de una vez la fijación provisional del monto de los daños y perjuicios a que da lugar el quebrantamiento de la obligación de no hacer y el embargo consiguiente, o bien que se repongan las cosas al estado anterior por un tercero, si esto fuera susceptible de realizarse, y a costa del ejecutado. En este último caso, el juez fijará el término pendiente. Importante el artículo 339 que contiene la ejecución por quebrantamiento de una obligación de no hacer. Y aquí tenemos que comparar con la obligación de hacer. En la obligación de hacer se incumplió, se dejó de hacer
una obligación de hacer, una actitud positiva o negativa, mientras que la obligación de no hacer ya era una obligación preadquirida y lo que se generó es que el deudor o ejecutado quebrantó esa obligación de no hacer. Por ello, tenemos que señalar que las obligaciones de no hacer consisten en la abstención de ejecutar determinada obra o actitud y al efectuarla se va a producir su incumplimiento. Tenemos que leer del artículo 1326 al 1328 del Código Civil. Continuamos, por favor, con la diapositiva. Diapositiva número 25. Obligación de escriturar. Esta clase de obligaciones también se encuentra doctrinariamente de hacer, puesto que eso es lo que se busca del ejecutor. El otorgamiento del instrumento que voluntariamente se ha negado a suscribir. ¿Continúo? Un ejemplo, cuando hablamos de ejecución de obligación de escriturar, hacemos referencia a una obligación de hacer, pero vamos a poner ejemplo de un título ejecutivo. René y yo celebramos una promesa de compraventa de un bien inmueble y celebramos que ese plazo de la promesa y todas las condiciones de la futura, la promesa es un contrato futuro, es un contrato preparatorio, en este caso de una compraventa de bien inmueble con René. Yo soy el promitente vendedor y el promitente comprador René. Pactamos 8 meses para la finalización del contrato. Él es el comprador promitente y yo soy el promitente vendedor. Recordemos que en la promesa no hay traslado de dominio. Es un contrato preparatorio, futuro. Yo le hago a los 8 meses, le hago entrega de todo el dinero, pero él se negó a otorgar la escritura traslativa de dominio y no tiene un argumento sólido porque yo ya le pagué la totalidad del precio pactado en la promesa. De tal manera que si él incumple con otorgar su escritura relativa a dominio, yo acompaño ese título ejecutivo de esa promesa de compraventa y demuestro al juez que él infundadamente se negó a otorgar la escritura. Entonces lo que le pretendo al juez es decir, oiga, señor juez, que incurre en una obligación de hacer. ¿Y cuál es la obligación de hacer del demandado? Otorgar una escritura traslativa de dominio, que es otorgar la escritura de compraventa. Ahí sí se va a verificar la compraventa, el traslado de dominio. A eso se refiere el artículo 338, ejecución de la obligación de escriturar. Sigamos, por favor, René. Diapositiva número 26. Procedimiento. A. Todo el procedimiento de esta clase de juicio se rige por las disposiciones del juicio ejecutivo, ya que es la sentencia dictada en este juicio la que fija al demandado el término de 3 días para el otorgamiento de escritura pública. Y en caso de rebeldía, ¿qué va a suceder, René? Hablamos de 3 días que el juez va a fijar el plazo para la escritura traslativa de dominio, pero si hubo una rebeldía, ¿qué sucede? Esa era una parte de mis dudas. ¿Cómo el juez puede otorgar escritura? Leamos el segundo párrafo, el 338. En caso de rebeldía, el juez otorgará de oficio la escritura nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este último. Pero el requisito es que tiene que haber rebeldía. Si no hay rebeldía, no la puede otorgar de oficio el juez. Entonces, subrayemos ahí cuando se refiere a ese requisito esencial, la rebeldía. Okay. Por favor, sigamos con el siguiente slide. Número 27. Obligación de no hacer. Tiene por objeto obtener del órgano jurisdiccional una conducta física distinta del dar, de tal manera que en las obligaciones de no hacer apunta a que el juez otorgue un plazo al ejecutado para que destruya lo hecho, cuando así lo haya solicitado el ejecutante. Destruye lo hecho porque hubo un quebrantamiento de la obligación de no hacer, regulada en el artículo 339 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor. Obligación de no hacer. El artículo 1326 del Código Civil señala:
Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la controversia. El Contravención. quebrantamiento quiere decir la violación o el quebrantamiento. Solo el hecho de quebrantar, de contravenir la obligación de no hacer, de violarla, implica ya una obligación del pago de daños y perjuicios. Por favor. Diapositiva número 29. Obligación de no hacer. El artículo 1328 del Código Civil regula: si no fuera posible destruir lo que se hubiere hecho o si la pretensión fuere destructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Clarísimo, eso no requiere explicación. Sigamos, René. Número 30. Obligación de no hacer. El artículo 1327 del Código Civil establece el acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiere hecho contraviniendo lo pactado o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Lo pactado quiere decir lo acordado, lo señalado en el contrato, porque es ley entre las partes. Si se pactó una obligación de no hacer y hay quebrantamiento, genera esta responsabilidad de conformidad con el 339 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por favor. Diapositiva número 31. Características. A. Acompañar el título que puede ser en escritura pública o documento con legalización notarial. Si no fuere de esta manera, puede completarse con confesión judicial o reconocimiento en prueba anticipada. B. Debe acreditarse el hecho de la contravención, pudiendo ser por medio de un notario que haga constar dicha circunstancia o mediante prueba anticipada. C. Si se acredita, el juez fija plazo para la destrucción. Características esenciales de la obligación de no hacer. Sigamos. Diapositiva número 32. Si la cosa no se puede destruir, como el caso de un secreto empresarial, se puede pedir de una vez que se fije un monto por daños y perjuicios. Evidentemente el secreto industrial, si fue vulnerado, esa obligación de no hacer, divulgar el secreto, genera la obligación de daños y perjuicios, que se tiene que probar, por supuesto, en atención a la carga de la prueba, artículo 126 de la ley adjetiva. Por favor. Eso es cuando también hay un contrato, ¿verdad? En el cual se Evidentemente, y especifica. en el contrato, usted, por ejemplo, presta un servicio profesional y dentro de eso usted tiene conocimiento de un secreto industrial, entonces se obliga en ese contrato a no divulgarlo. Y si lo divulga, por ejemplo, una fórmula, ahí genera una responsabilidad y el pago de una indemnización significativa. Así Sí, es. sí, sí. Gracias. Diapositiva última, 33. Incidente. En caso de que el ejecutante o ejecutado no estén conformes con la cantidad que haya estimado el juez de daños y perjuicios. Se va a tramitar en la vía incidental. Y agregando lo que dijo René, si ustedes quieren leer en qué consiste el secreto industrial, tienen que abocarse a la ley de propiedad industrial. Ahí está regulado lo relativo a un secreto industrial, que al final es una forma especial de propiedad que se denomina una propiedad industrial, parte de la propiedad intelectual. Gracias por su apoyo, René. Abro espacio para alguna pregunta o comentario. Sí, yo, doctor, buenas noches. ¿Sí? Solamente para saber cuál es el... No puede proyectar Sí, su cámara. sí, ya está conectado. ¿Ya? Ya. ¿Ya ve? Solo Sí, para... algo oscuro, pero se le ve ahí Sí, es que ya no me funciona mucho la cámara, entonces estoy sufriendo con eso. Bueno, la escuchamos. Lo importante es que la escuchamos bien. Sí, doctor, solamente con el cuerpo legal que mencionó ahorita sobre el secreto industrial, que no Ley lo... de propiedad industrial. Muchas gracias, doctor. Solamente. Muy bien. ¿Alguna duda más? Victoria Buenas Bosch nunca ha tardes. participado. Ahorita le doy la palabra. Victoria Bosch nunca ha participado. Me gustaría que hiciera una pregunta o comentario cuando termine Iris. Gracias, Lick. Buenas Bueno, tardes. Iris.
Tal vez sea una pregunta pues tonta, ¿verdad? Pero cuando estábamos leyendo las diapositivas, estaba la palabra, perdón, constreñir. Entonces la Excelente. busqué, pero no sé si usted me podría hacer favor Con de mucho gusto. ampliarme la Y explicación. no hay preguntas tontas, ¿verdad? Gracias, Pero Liz. no hay preguntas tontas y muchas veces lo que nos ayuda es el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario jurídico, donde hay una explicación puntual. Usted no fue mi alumna de obligaciones, pero los que fueron obligaciones que están aquí se recordarán que les expliqué cuando definí el concepto de obligación. El concepto de obligación, y aquí es importantísimo porque estamos hablando de ejecuciones especiales, pero si yo no entiendo la parte sustantiva, que es una obligación, de dar, hacer o no hacer, no puedo separar las categorías en materia procesal. Y al no separar las categorías en materia procesal, se me va a generar una confusión, porque la pretensión de cumplimiento es diferente a obligación de dar, hacer o no hacer. O peor aún, voy a pretender incorporar en una ejecución especial equivocadamente la obligación de pago. Eso es en la vía premio. No, tenemos que tener como una cirugía de corazón abierto, cuidado monumental. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Ejecutivo común. ¿Y cuál es en la vía premio? Y la ejecución especial es juicio ejecutivo común. ¿Qué es una obligación? Es el vínculo jurídico, es la relación obligatoria de carácter sinalagmático. ¿Qué significa sinalagmático? Recíproco, acreedor y deudor. Y el acreedor y deudor en un momento es acreedor y en otro momento es deudor. Por eso es sinalagmático, es recíproco. ¿Y en qué consiste la facultad del acreedor? La facultad de constreñir quiere decir la facultad de exigir, de compelir al deudor el cumplimiento de una prestación. Y el artículo 1319 del Código Civil, ¿qué dice que es una prestación? Es una conducta de dar, hacer o no ser. Y esto es esencial para poder entender las ejecuciones especiales. Si yo no manejo esa parte del derecho civil sustantivo, en este caso obligaciones, no voy a poder entender la parte procesal, no voy a saber pedir, ni poder entender la vía, ni las categorías. Constreñir es exigir, compelir al deudor que asuma el cumplimiento de su prestación. ¿Y cuál es la prestación? Según 1319, puede ser una de dar, hacer o no hacer. Gracias, Vamos, licenciado. Victoria, la escucho. Vamos a ver qué nos pregunta Victoria. Hola doctor, buenas noches. Solamente una consulta con relación a cuando hablaba del secreto empresarial, mencionó que había que probarse de acuerdo a la carga Industrial, de la prueba. Ajá. industrial, Solo, industrial. Si es que no es lo sí, mismo empresarial que industrial. Sí, sigamos. perdón, sí. Mencionó acerca de la carga de la prueba, solo que no logré escuchar el artículo, Que licenciado. Yo sé cuando que lo había mencionado, pero no le... 126 del código, ese es importantísimo, y no solo para las ejecuciones. Esa carga de la prueba es para todos los procesos. La carga de la prueba del artículo 126 significa quien afirma hechos tiene que probarlos. Dirían en el pueblo mi abuelita, con los pelos de la burra en la mano. Lo demás es especulación, son conjeturas. Como Muy lo que bien, ustedes ven gracias. en redes, todo lo que ven en redes son noticias falsas. No, tiene una solidez para fundamentar. Esas están fundamentadas en una cultura del dice, del chisme, de la especulación, de la conjetura. Pero el derecho no puede ser conjeturas, especulaciones, creo, imaginaciones. No, si yo afirmo que es una obligación especial que voy a ejecutar, que usted no cumplió con su obligación de dar, tengo que ocupar el título ejecutivo. Y la carga de la prueba es quien afirma, tiene que probar. Y por lo tanto, no va a haber trámite a su demanda si no acompaña el título ejecutivo. ¿Cuál? Muy bien, doctor. Depende de la acción. Es no solo se va a preocupar en los requisitos de la demanda 61, 106, 107, se va a preocupar que ese título ejecutivo y que no haya perdido también la fuerza ejecutiva en el plazo, si no le van a interponer excepciones. Usted se debe preparar para la guerra. Conclusión. Y si no Muy va bien, con doctor. las armas, si no va a una trinchera, ¿sí? Mejor no vaya. Si no lleva ni Le siquiera un agradezco casco ni mucho, un doctor. arma, o puede llevar el arma y no la sabe usar, usted misma se va a pagar un tiro en el pie. Muy bien, doctor. Creo que Muchas la gracias. explicación está clara, ¿verdad? Hasta el Sí, ejemplo. sí, sí. Muy Gracias, bien. doctor.
Pasen buena noche y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Buenas noches. doctor. Buen Buenas descanso. noches, doctor. Igualmente. Buenas noches, doctor.